Algunos niños nunca llegan a casa y algunas familias nunca dejan de buscar. Cuando Clara Thomas, de 8 años, desapareció mientras caminaba de regreso de la escuela, parecía imposible. Tenía su rutina, su camino y a su leal perro a su lado. Pero 3 cosas aún atormentan a quienes siguieron el caso. ¿Por qué encontraron su mochila 2 semanas después en un lugar ya registrado? ¿Por qué el perro regresó allí? ¿Y por qué alguien quería silenciar a su padre? Antes de comenzar, siéntete libre de compartir en los comentarios desde donde estás viendo esto. Siempre es significativo ver hasta dónde viajan estas historias. Y si te atraen misterios poderosos como este, asegúrate de suscribirte. Todos los días laborables a las 3 y 7 de la tarde en punto, Clara Thomas salía por la puerta lateral de la escuela primaria Oak Hollow en Springville, Missouri. Su madre a menudo bromeaba diciendo que podía ajustar un reloj por los pasos de su hija. El mismo sendero, el mismo uniforme azul cielo, el mismo samoyedo blanco a su lado. Un perro llamado Milo que había estado junto a Clara desde que estaba en pañales. Ese viernes no fue diferente. Sol brillante, calles limpias, nada inusual. Clara saludó al guardia de cruce. Un vecino la vio sonreír a un compañero de clase al otro lado de la calle. Y luego nada. A las 3:45, cuando Clara no había llegado a casa, su madre revisó su teléfono. A las 4, llamó a la escuela. Dijeron que Clara había salido a tiempo. A las 5:15, Milo llegó corriendo a casa solo, con la correa arrastrándose detrás, su pelaje enredado con espinas. Pero la mochila de Clara había desaparecido, y el perro no dejaba de pasearse cerca de la puerta trasera. El padre de Clara, Ryan Thomas, no era solo un hombre callado que trabajaba en logística. Había sido socio silencioso en un proyecto de desarrollo local que nunca se materializó. Varios pequeños inversores perdieron dinero. Pero no fue hasta que Clara desapareció que empezaron a surgir susurros sobre quién había financiado ese proyecto. Ryan nunca decía mucho. Pero en los días posteriores a la desaparición de Clara, los vecinos notaron algo extraño. 2 hombres desconocidos habían estacionado fuera de la casa familiar más de una vez. Uno fue visto tomando fotos. Otro llegó a la puerta pero se fue cuando nadie respondió. La policía se centró en la ruta escolar de Clara. Interrogaron a maestros, buscaron en desagües pluviales, llamaron a perros de búsqueda. Pero Ryan estaba enfocado en otra cosa. Un mensaje de voz que había recibido 2 noches antes. La voz solo dijo esto: debes más que dinero, Ryan. Limpia o pierdes más que números. Y luego colgó. En los días siguientes, Milo se negó a descansar. Arañaba la puerta constantemente, gimiendo hacia la puerta trasera, luego hacia el terreno boscoso detrás del vecindario. La policía ya lo había registrado el día 2 con perros cadáver y voluntarios locales. Nada. Pero Milo seguía paseándose, con la nariz baja, la cola tensa. No era agresivo, solo alerta, concentrado. El día 6, Ryan preguntó si Milo podía ser parte de la búsqueda. Al principio, las autoridades desestimaron la idea. Ya tenían perros entrenados. Pero el detective principal, un ex manejador de K9, notó algo en el comportamiento de Milo, la forma en que regresaba una y otra vez al mismo sendero, al mismo matorral cerca del borde de los árboles. Así que acordaron intentarlo. El día 11, Milo tiró tan fuerte de su correa que el arnés se soltó. Corrió directamente al bosque y no regresó por 5 minutos completos. Luego escucharon ladridos, agudos, constantes, bajos. Milo los había llevado a un parche de bosque a menos de 1/4 de milla de la ruta escolar. Era un lugar que la búsqueda inicial ya había cubierto, o eso creían. A primera vista, el claro parecía intacto, pero Milo no se detuvo. Se dirigió directamente a un denso parche de hierba alta, con la nariz en la tierra. Tirando y cavando suavemente, se detuvo en algo. Una mochila escolar, azul, polvorienta, ligeramente rasgada en la esquina.
El nombre cosido en la correa trasera, Clara Thomas. Dentro había crayones, un cuaderno y una flor prensada que Clara había recogido la mañana en que desapareció. Pero algo no encajaba. La mochila estaba demasiado limpia para haber estado en el bosque durante 11 días. Y lo más importante, esa sección de hierba ya había sido pisada por voluntarios el día 2. Entonces, ¿cómo llegó la mochila allí ahora? ¿Y por qué Milo sabía exactamente dónde encontrarla? Los detectives notaron que el contenido de la mochila estaba seco e intacto a pesar de 2 días de lluvia la semana anterior. El suelo alrededor había sido claramente alterado recientemente, como si la mochila hubiera sido colocada, no dejada caer. Eso solo habría generado preguntas. Pero lo que más preocupó a los padres de Clara fue lo que no estaba dentro. Su contenedor de almuerzo, su botella de agua y la llave de la casa, que nunca quitaba del cierre de la mochila, faltaban. La policía ahora creía que la mochila era un señuelo, probablemente destinado a desviar. Pero la pregunta era, ¿quién haría eso, y por qué ahora? Milo rodeó el área 3 veces más, deteniéndose en la línea de árboles, con la nariz temblando. Luego se detuvo mirando al este, donde a menudo pasaban camiones de entrega de un sitio local de grava. Allí encontraron huellas de neumáticos. Pero el patrón no coincidía con ningún vehículo de búsqueda usado por las fuerzas del orden. Las huellas estaban limpias. Demasiado limpias. Sin superposiciones de botas de voluntarios. Sin lodo arrastrado por los buscadores, lo que significaba que el vehículo había estado allí después de la primera búsqueda. Los investigadores tomaron moldes y coincidieron el dibujo con una furgoneta de entrega comercial, pero ninguno de los residentes o dueños de negocios del vecindario recordaba haber visto una entrega ese día. Sin cámaras de seguridad, sin entregas programadas. Nada. Aún así, un camino de grava conectaba el bosque con una carretera de servicio cercana. Silencioso, fácil de pasar por alto y sin monitoreo. Ryan Thomas no había dicho mucho desde que encontraron la mochila. Pero esa noche, llamó al detective a cargo. Le dijo algo que no había compartido antes: creo que sé quién tiene a Clara, y creo que quieren que yo huya asustado. No diría más. Pero el detective comenzó a investigar uno de los viejos negocios de Ryan, el que había firmado sin leer la segunda página. Años antes, Ryan había invertido en un acuerdo de propiedad comercial, uno que pensó que sería rutinario. Pero la letra pequeña reveló más tarde que había atado su nombre sin saberlo a una red más grande de propiedades bajo una corporación ficticia llamada Black Ridge Ventures. Públicamente, el grupo ya no existía. En privado, había estado vinculado a múltiples demandas civiles y acuerdos de silencio en otros estados. Un nombre del papeleo de la LLC destacaba. Colt Rivers, un hombre conocido por forzar acuerdos mediante presión poco convencional. La última dirección conocida de Rivers estaba en el condado vecino, a solo 40 millas de donde encontraron la mochila de Clara. Al día siguiente, la policía redactó una orden para investigar una de las propiedades de almacenamiento conocidas de Rivers. Un gran taller escondido detrás de un granero de ganado. Pero antes de que pudieran entrar, Milo ladró y tiró hacia la cerca trasera. Allí, cerca de un cobertizo, había algo colgando del alambre. Enredado en el alambre oxidado había un trozo de tela. Descolorida pero inconfundiblemente azul. Milo se lanzó hacia ella, gimiendo mientras un oficial la soltaba suavemente. Era el cuello del vestido uniforme de Clara, ligeramente rasgado con un botón aún adherido. A su lado yacía un zapato negro, medio enterrado en el lodo. La ubicación fue inmediatamente sellada y trajeron perros de búsqueda. Pero extrañamente, Milo ya no ladraba. Se sentó junto al poste, observando el cobertizo, tranquilo, alerta, como si estuviera esperando. Dentro del cobertizo, la policía encontró herramientas, lonas y un cuaderno abierto con etiquetas de envío, ninguna dirigida localmente. Pero una esquina del piso del cobertizo se sentía hueca. Quitaron un panel falso y debajo había una escalera,
estrecha y empinada, que conducía a lo que parecía ser un sótano sin terminar. No había sonido abajo, pero en una pared, un dibujo de un niño estaba pintado. El sótano debajo del cobertizo tenía solo 6 pies de profundidad, sin terminar, forrado de tierra y claramente excavado con el tiempo. Una sola bombilla colgaba de un cable arriba, y en la esquina lejana había una silla plegable de metal y una manta doblada. Pero fue la pared lo que detuvo a todos en seco. Pinadas allí había 3 páginas de un cuaderno infantil. Dibujos con crayones temblorosos e irregulares, cada uno mostrando a una niña, una casa y un perro. Un dibujo mostraba a la niña detrás de barrotes. Otro mostraba al perro cavando bajo una cerca, pero el tercero no mostraba nada más que árboles. Un claro con un cuadrado delineado en rojo. El equipo llevó a Milo abajo, quien inmediatamente olfateó el piso, paseó 2 veces, luego se sentó. Era una señal tranquila, una usada en entrenamiento de olor para indicar una presencia humana familiar. Pero no había señales de Clara, solo un solo nombre escrito en la última página. Denny. Denny era un nombre que Ryan no había oído en casi 4 años. Denny Beckett había sido un subcontratista en el acuerdo de desarrollo fallido que Ryan firmó sin saber con Black Ridge Ventures. No estaba listado como gestión. Ni siquiera era un empleado en papel, pero era el tipo que aparecía cuando las cobranzas se volvían personales. La policía revisó viejos registros de propiedad y encontró que Denny había alquilado una vez tierra al lado del sitio actual del cobertizo. Una unidad móvil que se quemó en 2021 en lo que se consideró un incendio eléctrico. Denny había desaparecido después de eso. Sin cargos, sin rastro hasta ahora. Las huellas dactilares en las páginas de los dibujos coincidían con las suyas de un arresto menor previo en Kansas. Pero ese arresto fue hace 13 años, entonces ¿por qué había resurgido? Y más importante, ¿estaba Clara aún viva? Milo de repente paseó hacia un panel de pared. Luego se detuvo. Comenzó a paunear la base. Detrás de la pared lejana había un segundo panel, delgado e irregular. Cuando los oficiales lo soltaron, descubrieron un espacio angosto justo lo suficientemente grande para que un niño se acostara. Dentro había 2 botellas de agua, un paquete de galletas a medio vaciar y una manta delgada. Pero no Clara. Ella había estado allí. Probablemente no hace mucho, pero ya no estaba. Aún así, algo se enganchó en la boca de Milo mientras olfateaba el borde. Una etiqueta de tela rasgada de la ropa. La costura decía, CL, habitación 14. La habitación 14 no era de casa. No era de la escuela. Era del ala pediátrica de un hospital local donde Clara había estado de toddler durante una breve enfermedad. La etiqueta era de su manta favorita, una manta que su madre había guardado en un baúl arriba. Entonces, ¿cómo terminó aquí? Ryan finalmente lo admitió. Había recibido otro mensaje, pero no se lo había dicho a la policía. 3 noches después de que Clara desapareció, Ryan encontró un pequeño sobre pegado a su parabrisas. Sin sello, sin huellas. Dentro había una foto de Clara parada en lo que parecía un garaje o sótano. Estaba pálida, asustada, pero viva. Detrás de ella había una puerta de metal y una cadena de luces. Escrito en la parte trasera había 6 palabras: tú les diste mi número. Paga. Ryan había guardado el mensaje para sí mismo. Había esperado negociar para mantener a Clara a salvo, arreglar esto sin involucrar más peligro. Pero ahora, viendo a Milo responder al olor y a la manta, se dio cuenta de cuánto tiempo se había perdido. Finalmente le contó al detective todo sobre Denny, sobre el acuerdo fallido, sobre las amenazas. El equipo revisó búsquedas de propiedades para Denny y descubrió un nombre no conectado a Ryan en absoluto, un viejo conocido que Denny había listado una vez como contacto de emergencia, un hombre llamado Paul Maddox. Paul Maddox era dueño de una pequeña casa rural a 90 minutos fuera de Springville. Sin vecinos, sin buzón, sin servicios públicos listados.
En papel, la Tierra estaba vacía, pero imágenes satelitales del mes pasado mostraban patrones frescos de neumáticos y lo que parecía una segunda estructura temporal detrás de la casa principal. La policía despachó un equipo táctico mientras la familia de Clara esperaba. Milo fue llevado, no como rastreador ahora, sino porque para entonces todos acordaron que se había ganado el derecho a estar allí. La parte frontal de la propiedad estaba tranquila. La casa cerrada. Sin sonido. Pero detrás de los árboles, cerca de un cobertizo de jardín, Milo se lanzó hacia adelante de nuevo, sin hesitación esta vez, ladró una vez, luego otra más rápido. Los oficiales abrieron la puerta del cobertizo con una palanca. Y allí, acostada bajo una manta azul, acurrucada pero despierta, estaba Clara, viva, tranquila y aún sosteniendo la correa gastada del perro en su pequeña mano. Clara no lloró cuando los oficiales la encontraron. Parpadeó contra la luz, se estremeció ante las voces, pero cuando vio a Milo, se movió. La niña, que había desaparecido 18 días antes, alcanzó a su perro como si no hubiera pasado el tiempo. Milo se presionó contra ella, gimiendo, con la cola moviéndose con contención. No ladró. Simplemente se quedó. Envuelta en una manta térmica, Clara fue llevada a una ambulancia que esperaba. Sus signos vitales eran débiles pero estables. Un médico tomó suavemente la correa de su mano. Clara susurró algo que nadie pudo oír del todo. El médico se inclinó más cerca. Sabía que yo estaba cerca, dijo. Seguía soñando que me encontraría. No hubo cámaras, no grandes discursos, solo un perro, un niño y el aliento tranquilo de alguien que llegó a casa. Pero dentro de la casa, los oficiales encontraron algo que lo complicaba todo. Una foto impresa de la mochila de Clara en el bosque. La foto mostraba la mochila de Clara descansando exactamente como la habían encontrado los oficiales. Pero la marca de tiempo incrustada en el archivo revelaba que fue tomada 2 días antes de que la mochila fuera realmente descubierta. Eso significaba que alguien había escenificado la colocación, esperado y fotografiado para confirmar. La pregunta ahora no era solo quién plantó la mochila, sino por qué. Una teoría ganó tracción rápidamente. Los secuestradores sabían que Milo aún se usaba en la búsqueda. Sabían que encontraría la mochila y que eso desviaría el enfoque de la ubicación real, dándoles más tiempo para mover a Clara o prepararse para abandonarla. La distracción casi había funcionado. Pero Milo no se había detenido en la mochila. Había regresado una y otra vez al sendero más profundo, el que los llevó hacia el cobertizo, luego al sótano falso. Quienquiera que planeó esto había subestimado 2 cosas, cuánto tiempo buscaría el perro y cuán bien recordaba su olor. Paul Maddox fue arrestado la mañana siguiente sin resistencia. Había estado durmiendo en la sala frontal, sin saber que Clara ya no estaba en la propiedad. Dentro del cobertizo, encontraron suministros de comida, una cama plegable y esposas usadas, según Clara, para mantenerla lejos de la puerta. Maddox lo negó todo. Afirmó que solo la estaba cuidando por un amigo. Afirmó que el perro irrumpió, pero los mensajes de texto recuperados de un teléfono desechable contaban una historia diferente. Había coordinado con Denny. Le había actualizado con los movimientos de la policía, y había admitido desechar la mochila según lo planeado. El tercer nombre en los mensajes, Colt Rivers, no había respondido en días. Pero para cuando el FBI llegó a la ubicación conocida de Rivers en Wyoming, la casa había sido despejada. Sin teléfonos, sin archivos, solo una nota dejada en la mesa de la cocina, los perros recuerdan, la gente olvida. Al principio, Clara no quería hablar. Los médicos dijeron que eso era normal. Su cuerpo se recuperaba más rápido que su voz, pero Milo se mantenía cerca, incluso en la habitación del hospital. Se le permitió entrar 2 veces al día, y cada vez Clara sonreía. Con el tiempo, piezas de la historia salieron. El hombre llamado Denny la había recogido en una furgoneta blanca. Había dicho que su papá estaba en problemas, que necesitaba llevarla a un lugar seguro.
Ella no le había creído. No realmente. Pero cuando llamó a Milo por su nombre, dudó. Recordaba que le dijeron que no gritara. Recordaba ser conducida mucho, para que perdiera la noción de dónde estaban. Y recordaba la foto, la que Denny tomó de ella en el sótano. Le preguntó al detective una cosa: ¿Milo vino a encontrarme por esa foto? El detective solo asintió. No dejó de buscar, Clara. La mochila había sido más que una distracción. Estaba diseñada como cebo, no solo para la policía, sino para Milo. Las autoridades aprendieron que se había comprado una segunda correa cerca del mismo bosque con trazas de tranquilizante dentro del broche. El plan había sido atrapar al perro de la misma manera que intentaron atrapar a Clara. Pero Milo no se dejó engañar. Olfateó, rodeó y evitó el área, luego llevó a los oficiales más al este, lejos del claro. Si hubiera dudado siquiera una vez, el rastro podría haberse enfriado. Pero Milo sabía lo que los demás no. El olor de Clara no terminaba en la mochila. Perdía en el aire, en la tierra y en los matorrales. Nadie pensó en volver a revisar. La mochila estaba destinada a terminar la búsqueda. En cambio, los apuntó hacia el cobertizo y hacia el hombre que nadie pensó en buscar. Un hombre que Clara llamó el que no tiene rostro. El dibujo final de Clara, entregado silenciosamente a una enfermera en su cuarto día de recuperación, mostraba lo que había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Dos hombres, ambos borrosos, uno con una cicatriz en la mejilla, el otro nada en absoluto. Sin ojos, sin boca, solo un óvalo en blanco. Era como los niños describen a alguien que no quieren recordar o que solo vieron una vez desde las sombras. La policía creía que era Colt Rivers, el hombre sin rastro digital, sin foto clara, solo rumores, contratos falsificados y dos investigaciones abiertas más vinculadas a coerción y desaparición. Y Rivers había desaparecido. Pero un detalle más de la historia de Clara heló a los investigadores. El hombre sin rostro había acariciado a Milo en la cabeza durante el primer intento de secuestro. Había dejado que el perro lo oliera con calma como si supiera que si no se llevaban al perro también, nunca estarían a salvo. Mientras Clara se recuperaba, los investigadores regresaron a la propiedad de Maddox para un barrido final. En un espacio angosto debajo de la cocina, descubrieron una puerta trampa que conducía a lo que parecía ser un segundo sótano sin terminar. No había muebles, no aislamiento, solo bolsas de arroz, velas y fruta enlatada apiladas a lo largo de la pared. En la esquina, encontraron el nombre de Milo tallado en madera. ¿Era una advertencia o un ritual? De cualquier manera, estaba claro que Milo había sido parte del plan, una amenaza que habían considerado. Pero algo sobre el sótano no encajaba. ¿Por qué construirlo? ¿Por qué abastecerlo? Clara nunca había sido retenida allí. Una teoría surgió. Era una ubicación de respaldo en caso de que Clara necesitara ser movida o en caso de que otro niño alguna vez tuviera que ser escondido. Pero antes de que la policía pudiera actuar, el propietario presentó un desalojo y la casa se quemó 3 noches después. Accidental o limpieza. Semanas después del regreso seguro de Clara, Milo continuó paseándose por la noche. Misma puerta, misma ventana, misma atracción hacia los bosques traseros. Al principio, Ryan pensó que era un hábito. Una tensión residual del rescate. Pero en una tranquila mañana de miércoles, Milo se escapó por la puerta durante una reparación en el patio y desapareció por casi 1 hora. Cuando regresó, sus patas estaban embarradas, su pelaje salpicado de espinas. Ryan siguió el camino y descubrió que Milo había regresado al claro original, pero no donde habían encontrado la mochila. Más al este, cerca de un tubo de drenaje oxidado, había un parche de tierra alterada. Debajo de unas pocas pulgadas de suelo había un sobre a prueba de agua empaquetado en plástico con un teléfono y una unidad USB dentro. Dentro de esa unidad, una carpeta de documentos, nombres, transferencias bancarias, registros de vigilancia y fotos.
Fotos del paseo a casa de Clara tomadas en 3 días diferentes antes de que desapareciera. Los documentos en la USB eran claros. Este no era un secuestro espontáneo. Había sido planeado. Clara había sido observada, sus rutinas registradas, amigos documentados, Milo fotografiado, incluso su número de autobús listado. Pero ella no era la única. 12 nombres más aparecían en la carpeta. Todos niños pequeños en el área de los 3 condados, todos con rutas escolares predecibles, todos con lazos familiares con disputas legales, quejas políticas o dinero adeudado a grupos de desarrollo. Clara había sido el objetivo número 7. Los otros. Algunos se habían mudado, algunos cambiaron de escuela, pero ninguno había sido reportado como desaparecido aún. El detective principal lo llamó un blueprint, y Ryan, aún sacudido, hizo la única pregunta que quedaba. ¿Qué pasa cuando el perro encuentra más que solo un rastro? El FBI expandió el caso. Múltiples arrestos siguieron. Denny Beckett fue capturado cruzando a Colorado, pero Colt Rivers seguía siendo un fantasma hasta que alguien envió una foto por correo. Sin dirección de retorno. La foto estaba impresa en papel brillante antiguo. Una sola instantánea de una cabaña profunda en los pinos con un SUV negro estacionado afuera y una figura en la puerta. Estaba fechada, doblada 2 veces y sujeta con un clip a una nota que decía, última oportunidad de atraparlo antes de que alguien más lo borre. La ubicación fue rastreada al norte de Montana, a horas de la frontera canadiense. Cuando los agentes llegaron, la cabaña estaba abandonada, pero dentro encontraron 3 cosas. Un cuaderno medio quemado con listas de ciudades y nombres de niños. Un mapa marcado con 12 puntos rojos, uno circulado en Missouri, y pegada a la pared una sola fotografía de Milo en medio de un salto durante la escena de rescate, como si fuera admirada. El hombre que perseguían no solo estaba cubriendo rastros. Estaba estudiando respuestas, observando a los ayudantes, probando lo que no se podía comprar. Y en ese momento, Ryan se dio cuenta de que Milo no solo había salvado a Clara, había disruptado algo mucho más grande. De vuelta en casa, Milo descansaba más, pero solo ligeramente. Aún esperaba cerca de la puerta antes del atardecer, aún se animaba cuando Clara entraba en la habitación, aún se detenía cada vez que un camión pasaba afuera. No había cambiado, simplemente se había adaptado. Ryan comenzó a llevar un diario de los comportamientos de Milo, no porque no confiara en el perro, sino porque finalmente se dio cuenta de cuanto había estado intentando decir Milo todo el tiempo. Había notas de la noche antes de que Clara desapareciera. Milo había ladrado a algo en el patio trasero alrededor de las 2 de la mañana. Pensaron que era un mapache, pero Ryan ahora creía que esa fue la primera pasada, el primer reconocimiento. El mismo SUV oscuro había estado estacionado justo más allá de la cerca, esperando, observando. Y Milo lo había sabido. Pero lo que no se dieron cuenta entonces era que esta historia ya había comenzado 2 semanas antes de que Clara desapareciera. Uno de los 12 nombres en la unidad USB pertenecía a una niña de Vallich, 2 pueblos más allá. No había sido reportada como desaparecida, pero había faltado una semana a la escuela ese otoño. Cuando los detectives siguieron, encontraron su casa vacía. Los padres se habían reubicado, según un vecino, después de algunos problemas legales involucrando gravámenes de propiedad. Sin dirección de reenvío, pero una cámara de seguridad de una gasolinera de 4 meses antes mostraba a la niña caminando con un hombre mayor, Denny Beckett. Llevaba una chaqueta roja y una mochila escolar. La policía cree que fue usada para probar movimientos y patrones de almacenamiento. Una prueba en vivo. Hubo otros antes de Clara, pero a diferencia de Clara, la niña no tenía a Milo. Nadie notó que se había ido por días. Y en ese silencio, la red había aprendido exactamente cuánto tiempo tomaba para que un niño desapareciera sin rastro. Las fuerzas del orden rara vez trabajan por instinto, pero Milo había forzado un cambio en su enfoque. En lugar de esperar rastros digitales, comenzaron a rastrear respuestas animales.
Perros que se demoraban cerca de cercas, mascotas ladrando consistentemente a las mismas horas, envoltorios de comida extraños arrojados a patios para alejar a los animales. La red, quienquiera que aún estuviera detrás, había apostado por el tiempo, la distracción y el silencio. Pero lo que no habían contado era con animales emocionalmente vinculados. Perros que no se rinden, que no necesitan evidencia para saber qué falta. Ocurrió un cambio silencioso en Springville. Más familias comenzaron a caminar a casa con sus perros. Las vigilancias vecinales crecieron. Las escuelas locales agregaron talleres de manejo de perros. Y Milo recibió un certificado de reconocimiento del Estado. Aunque nunca usó la medalla que le dieron. Porque Milo no había terminado, aún caminaba por la cerca trasera cada tarde. Aún se detenía cuando el viento cambiaba de dirección. 2 meses después de que Clara regresara a casa, Ryan recibió una llamada de un número desconocido. Sin voz, solo una grabación de 11 segundos. La voz de Clara. Dijo que si Milo ladraba, volvería, seguida de estática, luego el mismo susurro que Ryan había oído una vez antes. Uno fue devuelto, pero no todos. Los investigadores rastrearon la señal a una torre de teléfono desechable cerca de Salt Lake City, la misma región donde se vio por última vez otro nombre de la lista USB. El caso había crecido de una desaparición a un grupo de trabajo estatal. Y el descubrimiento de Milo había roto todo el patrón. Pero detrás de cada foto, cada furgoneta de entrega falsa, cada mochila plantada estaba la mente de alguien aún observando, aún jugando un juego que dependía del miedo. Y en algún lugar en los espacios entre amenazas y silencio estaba alguien esperando ver quién se rompería primero. Milo no ladró. Esperó. El hilo final vino de un guardabosques retirado que había oído la historia de Milo en una estación de radio local. Llamó silenciosamente, no dejó nombre, pero dio un detalle que nadie había conectado. En 2014, había ayudado a las autoridades a despejar una cabaña abandonada cerca de un lago usado por cazadores estacionales. Sin crimen reportado, solo rumores de allanamiento. Dentro, encontraron envoltorios de comida, equipo de cámara y docenas de mapas de senderos marcados con X cerca de escuelas. Coincidía con las fotos en la USB. Pero en ese entonces, nadie vio un crimen, solo ocupación ilegal, nada ilegal. Ahora, años después, el guardabosques regresó y la cabaña se había ido. Solo quedaban piedras de fundación. Pero en la tierra al lado de las ruinas había un collar de perro, limpio, nuevo, nunca usado. Tenía una etiqueta, no con un nombre, sino con una frase: si se encuentra, aún está ahí afuera. Cuando los oficiales regresaron al sitio del lecho del lago donde encontraron el collar, trajeron a Milo. No dudó. Tiró hacia una ruptura de pinos a unas 300 yardas al este, donde el viento dispersaba el olor de manera desigual. Allí, debajo del borde de un lecho de arroyo seco, los buscadores encontraron una vieja caja de madera, mayormente deteriorada. Dentro había mantas destrozadas, una cadena oxidada y una foto, manchada de agua, pero visible. Era Clara sonriendo con Milo a su lado. Esta foto nunca había sido tomada por su familia. Su ángulo sugería distancia, como si fuera capturada a través de una ventana o lente. Esto era confirmación. Alguien había estado lo suficientemente cerca para verla con Milo en los días antes de que desapareciera. Y habían guardado esa imagen, no solo como un plan, sino como un marcador de lo que Milo representaba, no una amenaza, un error, una variable impredecible en un juego construido sobre predictibilidad. Uno que finalmente se deshizo. A medida que la investigación se profundizaba, los analistas descubrieron una referencia extraña enterrada en mensajes encriptados entre compañías ficticias conocidas. Una palabra repetida a menudo, Dog 7. Al principio, nadie lo entendió. No era un código para fuerzas del orden o operaciones militares. Pero un investigador técnico reconoció la estructura. Dog 7 era una señal de llamada parte de un protocolo de campo.
Se refería a una variable de disrupción, una pieza suelta que no podía ser contabilizada por vigilancia estándar, modelos de predicción de IA o seguimiento de patrones. En resumen, una amenaza al control. Milo y perros como él se habían convertido en Dog 7. Los mensajes habían comenzado a aparecer meses antes del secuestro de Clara, lo que significaba que Milo no había disruptado el plan. Ya estaba en la lista de vigilancia, y alguien en algún lugar lo había marcado como un riesgo para toda su operación. Esa lista, cuando se abrió, mostraba otras designaciones. Dog 2, Dog 5, y junto a Dog 7, la palabra Active. El caso se volvió al revés cuando los investigadores se dieron cuenta de que la red no solo había apuntado a niños. Habían mapeado a las personas más propensas a resistir. Perros, maestros, consejeros, entrenadores, incluso abuelos, cualquiera cuyas rutinas, empatía o intuición los convirtieran en una responsabilidad. Un perro humano. 7. El propósito se hizo más claro. Controlar la narrativa temprano. Desacreditar el ruido. Desviar a los leales. Milo había hecho demasiado ruido. No seguía reglas. No trabajaba en cronogramas. Seguía el apego. Algo que ningún software podía predecir. Y en eso, destrozó la única cosa de la que dependía la operación. Tiempo. Cada hora que Clara sobrevivía era un fallo en su sistema. Y cuando regresó a casa viva, rompió su confianza en el silencio. Ahora, las autoridades no solo rastreaban personas. Rastreaban patrones de disrupción. Pero alguien más ya lo había notado, y estaban observando de vuelta. 2 semanas antes de Navidad, Ryan salió a recoger el correo y encontró un sobre. Sin sello, sin dirección de retorno. Dentro había una foto impresa, brillante como antes, pero no de Clara. Esta mostraba a Milo dormido junto a la chimenea familiar. El ángulo sugería que había sido tomada a través de la ventana frontal por la noche. Pero ese no era el detalle más escalofriante. Pinada detrás de la foto había un trozo de tela, lana gris rasgada de una chaqueta. Coincidía con la descripción de lo que Colt Rivers había sido visto usando por última vez en Wyoming meses antes. En la parte trasera de la foto había 5 palabras cortadas de recortes de revista: tu perro cambió el final. La policía aumentó la seguridad. Se instaló vigilancia. Pero no se encontraron huellas dactilares. Y Milo comenzó a dormir junto a la puerta de nuevo, como si supiera que esto no había terminado. No del todo. No aún. Meses después, cuando Clara regresó a la escuela, había cambiado. Más callada, más aguda, más consciente de las pequeñas cosas. ¿Quién se quedaba demasiado tiempo en la puerta? ¿Qué autos pasaban 2 veces? ¿A qué reaccionaba Milo? Pero aún dibujaba en clase, en terapia, en casa. Sus dibujos eran menos infantiles ahora, más deliberados. Un día, le entregó a su consejera un boceto. Una fila de pinos, un pequeño perro, una forma oscura en el bosque, y una frase escrita en la parte inferior: se esconde de los ayudantes. Cuando le preguntaron qué significaba, Clara no respondió. Solo señaló a Milo, luego dijo suavemente: él no se estaba escondiendo. Por eso aún estoy aquí. Su consejera se detuvo. Porque para todos los analistas, agentes y oficiales que habían intentado rastrear la lógica, había sido la memoria de una niña y la lealtad de un perro lo que rompió la cáscara. Y esa verdad no podía ser codificada ni borrada. A finales de primavera, un equipo de forestación limpiando senderos al norte de Springville descubrió un tramo de tierra aplanada, vieja pero no erosionada. Cerca de una línea de árboles bajo hojas medio enterradas había una huella de bota. Solo una. El suelo alrededor había estado congelado la noche en que se presionó, preservando la forma más tiempo de lo usual. Lo que destacaba no era el dibujo. Era la colocación. Directamente frente a la cerca del patio escolar a 100 yardas del camino normal de Clara a casa.
Había sido un puesto de observación, sin cámara, sin basura desechada, solo la huella y un trozo retorcido de cordón verde oscuro enterrado cerca. Del tipo usado para atar cajas de transporte. La forense no encontró ADN, ni fibras, solo la huella de preparación. Este no era un secuestro espontáneo. Era en capas, mapeado, revisado y esperado. Y el tamaño de la bota, hombre grande US-13, el mismo que Colt Rivers, excepto que Colt nunca había sido visto tan cerca del pueblo. Meses en la investigación, Clara recordó algo simple. Una pequeña ventana cuadrada en el primer lugar donde había sido retenida. No el cobertizo, no el sótano, un lugar antes de eso. Tenía un olor, plástico y vinagre y luces que zumbaban. Sin ruido afuera, solo zumbido. Al principio, los detectives pensaron que estaba recordando mal, pero Milo reaccionó a uno de sus dibujos, de la misma manera que había hecho con un mapa de senderos, una alerta tranquila. Los agentes compararon permisos de construcción y registros de servicios hasta que localizaron una estación de tratamiento de agua abandonada cerrada 5 años antes justo fuera de la línea del condado. Dentro encontraron una habitación con vidrio oscurecido y envoltorios de comida idénticos a los encontrados en el sótano. En la pared, una lista de razas de perros, un conjunto de nombres y una línea circulada en rojo, animales vinculados igual a riesgo variable. Evitar o eliminar. Alguien había estado catalogando que mascotas contraatacan. De vuelta en casa, la vida avanzó lentamente. Clara regresó a sus rutinas, aunque nunca sola. Ryan cambió de trabajo. El patio trasero fue cercado más alto. Pero Milo aún esperaba junto a la puerta trasera todas las tardes a las 3 y 7 de la tarde. La hora en que Clara solía caminar a casa. Incluso después de su regreso, mantuvo el hábito, no por confusión, sino como recordatorio. Algunos vecinos pensaron que era solo condicionamiento. Pero Clara no lo creía. Una tarde abrió la puerta temprano, solo una vez, y encontró a Milo sentado al borde del bosque, mirando a los árboles, no asustado, no expectante, solo observando. No estaba esperando por ella. Estaba esperando por algo más. Algo que en el fondo incluso Clara no había dejado de sentir. Esa tensión tranquila que viene no cuando el peligro golpea, sino cuando espera. Y Milo nunca fallaba cuando algo estaba cerca. No llegó nueva evidencia ese verano. Ninguna aparición de Rivers, ningún rastro fresco. Pero cada pocas semanas, algo sutil sucedía. Una caja de energía manipulada, un pestillo de cerca desenganchado, un camión de entrega estacionado demasiado tiempo al otro lado de la calle. Nada evidente, nada demostrable. Pero Clara siempre lo notaba. Comenzó a llevar un diario con su consejera, dibujando menos, escribiendo más. Cada página que llenaba no era sobre miedo. Era sobre confianza en sus instintos, en las personas que escuchaban. Y en Milo, una entrada destacaba: piensan que aún tengo miedo, pero no. Yo también estoy observando. Milo me enseñó. Se había convertido de un objetivo en un testigo. Y eso lo cambió todo. Porque la niña que había desaparecido una vez ahora era una señal ella misma, del tipo que ninguna red podía predecir. Y su silencio ya no se escondía. Estaba esperando, justo como el perro. La mochila plantada, el sótano escenificado, las llamadas desechables, la foto en la ventana. Cada detalle apuntaba a un sistema más grande, no de caos, sino de estrategia. Dependía de brechas. Brechas en la rutina, en la memoria, en el tiempo de reacción. Pero Milo había cerrado una de esas brechas, y Clara, al sobrevivir, había cerrado otra. Aún quedaba una pieza, el hombre detrás de todo. Colt Rivers. No había resurgido, pero los registros financieros mostraban un pequeño retiro de un cajero automático en Idaho. El mismo día, el guardabosques de Spring Valley encontró ese segundo collar. CCTV, rostro borroso, pero el guardia recordó un perro en el asiento trasero, blanco,
tranquilo, mirando por la ventana. El guardia se había inclinado para cumplimentarlo, pero el conductor subió la ventana antes de que pudiera verlo bien. La placa era falsa, pero la etiqueta en el collar del perro decía, no Milo. Colt Rivers nunca fue capturado. Aunque su nombre aparece en documentos federales sellados y su foto fue circulada silenciosamente entre grupos de trabajo interestatales, nunca se hizo una declaración pública. El FBI nunca confirmó las huellas en la estación de agua. Ningún lazo oficial con el caso de Clara, ningún juicio, ningún arresto. Pero aquellos que habían visto el patrón sabían por qué estar atentos. IDs falsas, cabañas alquiladas, vehículos abandonados, perros desapareciendo cerca de propiedades que visitaba, y en un caso, un niño reportó algo inusual, un hombre ofreciendo dulces. Y un perro que se negó a moverse del lado del niño hasta que el hombre retrocedió. El nombre de ese perro también era Milo. El reporte fue archivado y seguido silenciosamente. Sin cargos, pero la furgoneta fue incautada. Dentro encontraron un mapa con Springville tachado y un nuevo pueblo circulado en rojo. De vuelta en Springville, Milo envejeció, su pelaje se volvió plateado, sus piernas se endurecieron. Pero todas las tardes a las 3 y 7 de la tarde, aún se levantaba, aún caminaba hacia la puerta trasera y aún observaba el camino. Clara creció en su voz. Habló públicamente una vez, suavemente en una asamblea escolar, agradeciendo a sus compañeros por recordar que existía. No lloró. Pero cuando mencionó a Milo, sus ojos se suavizaron. No solo me encontró, dijo. Me recordó a la gente que aún valía la pena buscar. Cuando Milo falleció, el pueblo lo honró con una placa en la puerta de la escuela. Decía, para el que se negó a olvidar. Y debajo, una foto. Clara a los 8 años, sosteniendo su correa, sonriendo, libre. Porque a veces las advertencias más fuertes vienen de aquellos que no pueden hablar en absoluto. Y a veces lo que salva una vida es el que simplemente nunca deja de esperar. Algunas historias terminan con respuestas, otras con silencio. Pero la de Clara terminó con algo más fuerte. Lealtad. Milo no tenía entrenamiento. No necesitaba órdenes. Tenía memoria, vínculo, propósito. Y en el mundo detrás de los titulares, donde las sombras persisten y los nombres desaparecen, a veces se necesita un perro para recordarnos que alguien aún está desaparecido. Y recuerdo dónde fueron vistos por última vez. Historias como la de Clara nos recuerdan por qué los casos de personas desaparecidas nos cautivan tan profundamente. Cuando alguien desaparece sin rastro, especialmente un niño que se esfumó caminando a casa desde la escuela, el misterio se convierte en más que una historia de desaparición. Se convierte en un testimonio de los lazos que se niegan a romperse. Esta suspenseful historia de persona desaparecida muestra cómo los misterios de crímenes reales a menudo dependen de lo inesperado. Mientras los investigadores siguen protocolos y los equipos de búsqueda cubren terreno, a veces es la lealtad de un perro la que lleva a momentos de avance en las investigaciones de personas desaparecidas. El hecho de que Clara fue encontrada semanas después siguiendo los instintos de Milo prueba que los misterios de desapariciones en la vida real pueden desarrollarse de maneras que nadie anticipa. Lo que hace que estos casos de desaparición sean tan convincentes es cómo reflejan las innumerables historias de personas desaparecidas que las familias enfrentan diariamente en todo el mundo. Desde casos de desaparición de escolares hasta desapariciones inexplicables que dejan a comunidades buscando respuestas. Estos misterios nos recuerdan que detrás de cada documental de persona desaparecida hay una familia que nunca deja de esperar. El peso emocional de ver a alguien desaparecer sin rastro, luego verlo encontrado después de semanas desaparecido, captura la esencia de por qué nos atraen estas historias suspenseful y reales. Ya sea personas desaparecidas resueltas por perros o momentos de avance en investigaciones a largo plazo, estos casos nos muestran que a veces las desapariciones más misteriosas tienen las soluciones más inesperadas. Historias de personas que desaparecieron y fueron encontradas vivas después nos dan esperanza de que otros casos de personas desaparecidas podrían tener resultados similares.
Aunque este misterio en particular muestra el poder de un vínculo inquebrantable entre una niña y su perro, también refleja la realidad más amplia de las investigaciones de personas desaparecidas. Que la persistencia, la intuición y a veces métodos no convencionales pueden romper incluso los misterios de desaparición más desconcertantes.